Buenos días a toda la audiencia. En el día de hoy les voy a presentar mi anteproyecto de investigación, el cual lleva por título El proceso de construcción de la escollera de la Boca Grande de Cartagena de Indias a través de inversión en materiales de construcción y la mano de obra entre 1771 a 1778. Lleva por pregunta-problema cómo se llevó a cabo el proceso de construcción de la escollera de la Boca Grande en cuanto a materiales y mano de obra utilizada. Comenzaré citando en formulación del problema: el asedio permanente de esta especie de condotieros del mar obligó a los españoles a extremar la defensa en los puntos neurálgicos en las Antillas y en la tierra firme. Con esto se refiere en una parte a la ubicación de la ciudad de Cartagena de Indias, la cual fue fundada por don Pedro Heredia en un islote arenoso en una bahía que estaba dividida en dos partes, la bahía interior y la bahía exterior, lo cual le daría una seguridad con las defensas adecuadas a este puerto. El proyecto tiene por objetivo general, analizar el proceso de construcción de la escollera de Boca Grande en Cartagena de Indias a través de la inversión en materiales de construcción y la mano de obra, entre 1771 y 1768. Si bien es cierto, ya se han realizado varios proyectos sobre la escollera de Boca Grande, no se ha llevado a profundidad quiénes la construyeron, ni los materiales que se usaron. Solo se ha trabajado a manera rasa la piedra. ¿Qué se hizo? No se ha trabajado a profundidad y falta una investigación más sistemática. Objetivos específicos: describir los materiales de construcción y cuantificar la inversión para el proyecto de la escollera de Boca Grande. Materiales de inversión usados en la escollera como las piedras, los clavos, la madera, era una madera especial que resistía la salinidad y las duras condiciones del mar, entre otros materiales de investigación, y examinar la mano de obra y las técnicas utilizadas en la construcción de la escollera de Boca Grande. Con la mano de obra me refiero a los personajes que hicieron esta estructura. La historia de Cartagena tristemente siempre ha visto las grandes estructuras y las fortificaciones como algo hueco, como algo vacío, y no se han centrado en quién la construyó, quiénes fueron las personas detrás de esas fortificaciones. Y las técnicas utilizadas, que son hoy en día recuperadas por la Escuela Taller de Cartagena de Indias, son la ebanistería, la orfebrería y las técnicas antiguas con las que se utilizaron en la construcción de las fortificaciones. Por metodología tiene el método cuantitativo, es el método utilizado para medir, es un método preciso, fijo, tiene que ver, en este proyecto de investigación lo voy a usar a manera de cuantificar las tablas, los datos, las listas. Hay unas listas de trabajadores que no se han trabajado, el cual tiene nombre del trabajador, tiene su oficio, cuántos jornales ganaba, cuánto trabajaba, porque en Cartagena se tiene la errónea creencia de que fueron unos negros esclavos que construyeron las murallas, cuando eran la mayoría de la gente que construyó las murallas eran reos y prisioneros, que venían forzados a hacer trabajos forzosos en esta ciudad a construir las fortificaciones. Por el método cualitativo descriptivo pienso el método histórico, el cual consiste en la historia moderna en problematizar los problemas. No como hacían antes, que era una historia narrativa y descriptiva, como lo hizo en su momento el pionero Eduardo Lemaitre, sino una historia problematizada, que es lo que trabajamos los historiadores profesionales, el cual consiste en problematizar un problema, hacerse preguntas para poder responderlas por medio de la historia. Y el listado de trabajadores, como lo mencioné anteriormente, es unas fuentes que casi no se han trabajado, son poco estudiadas y las hemos sacado gracias al laboratorio de los archivos generales de Indias y de Sevilla para poder trabajarlas. Justificación. Pocos estudios sobre la mano de obra y materiales en fortificaciones. Como lo venía diciendo, en Cartagena se tiene el problema de que la historia siempre ha investigado la estructura como tal. Cuántos cañones tenía, qué materiales llevaba, cómo estaba construida, pero nunca se ha hecho una historia social, una historia, el qué, quién la construyó, quiénes eran, qué personas eran. Al fin y al cabo son estructuras que, si bien es cierto, son un patrimonio material de la humanidad, también detrás de ellas hay un patrimonio inmaterial, que son las personas que estuvieron detrás de esas fortificaciones. Aportar a la comunidad académica un material que pueda servir a la ciudad, el país y América Latina.
se debe humanizar el patrimonio, dejar el culto a la piedra. Esto es un debate que ha estado bastante presente en los últimos tiempos y consiste en que la piedra, el monumento, se le tiene un culto y no se le tiene el culto a quien lo hizo, a las personas. Entonces, por eso está la frase, se debe humanizar quienes la construyeron, si eran blancos, si eran negros, si eran esclavos, si eran libres. Había una clase, una condición que era esclavos del rey, que a pesar de ser esclavos recibían una paga, y esto es algo que prácticamente nadie sabe. Y la academia y sus conocimientos deben ser extendidos y puestos en conocimiento de la ciudad. Yo soy un firme defensor de que el conocimiento no debe quedarse encerrado en las paredes de un claustro, debe salir, debe ser extramural. Nosotros en esta universidad y en el laboratorio tenemos una misión de extensión social, de darle a la ciudad, de darle a la comunidad, no quedarnos con el conocimiento para nosotros, sino ponerlo a circular. El conocimiento crece cuando se pone a circular, no encerrado en un claustro, en un laboratorio, sin que lo conozcan las personas. Además, eso es nuestra función social y nuestra función en la sociedad es brindarles el conocimiento para poder llenar esos vacíos históricos y esas preguntas que tenemos como ciudad. En los avances de investigación, esto es un plano sacado del Archivo General de Indias de 1769, fue hecho por Antonio de Arévalo y este plano tiene como pie de página, cito, plano de la abertura de Boca Grande por donde pueden entrar fragatas de la última construcción de los ingleses y otras embarcaciones menores a la bahía de Cartagena de Indias, levantado con operaciones geométricas a los puntos principales para la inteligencia de su situación y extensión y fondos sobre su bajo. Los diferentes proyectos para cerrarla se han hecho y al presente se ponen. Lo que Antonio de Arévalo explica en este, que se necesita paleografía para leerlo, es que se está haciendo una muralla submarina por el que puedan pasar barcos de pequeño calado. Los barcos de gran calado, que eran con los que situaban y atacaban a la ciudad, no deberían pasar por ahí, debido a que el nivel de profundidad del mar, un barco de gran calado que suele tener siempre entre 5 y 6 metros, como lo son los navíos de línea, no podrían pasar por ahí. Esto permitía máximo un barco de 2, 3 metros de profundidad pudiera pasar con dificultad. Luego, para 1773, don Antonio de Arévalo fabrica este plano ya mucho más elaborado, que también es del Archivo General de Indias, en donde muestra cómo va a ser la construcción de la escollera. Así está construida la escollera realmente, no son simplemente piedras apilonadas, son cajas que tienen piedra adentro. Las cajas están hechas de una madera especial, llamada madera de guamacho, que existe un molusco que es un comedor de madera llamado por los españoles la broma, así le llamaban a ese molusco. Entonces esta madera de guamacho era una madera especial que se tenía para que resistieran los embates de este animal. Y estaban las cajas llenas de piedra y unas estacadas de madera, lo cual ellos llamaban varas, y eran lo que componía en sí el cuerpo de la escollera de Boca Grande y también de la escollera de la Marina, que fue construida con anterioridad. La escollera de la Marina se encuentra frente al claustro La Merced, una muralla submarina que se hizo con el fin de que no golpearan las olas con tanta intensidad la muralla, que ya había sido derrumbada varias veces en los temporales y en las tormentas. Esta se hace con el fin de evitar el paso de las embarcaciones que atacaban por Boca Grande, puesto que en 1741 don Blas de Lezo mandó una patrulla del África, que era uno de sus barcos, a hacer un recorrido fuera del mar. Este es un plano de 1783. Boca Grande, o como le conocían antes, la Boca Grande, ha tenido diversos cambios a nivel geográfico. Antes Boca Grande estaba abierta cuando recién llegaron los españoles, pero luego por un naufragio en el siglo XVII de unos barcos portugueses que encallaron durante una tormenta, se fue haciendo un istmo de arena y se fue cerrando toda la abertura de Boca Grande. Este suceso natural hizo que el canal de Boca Chica, que está más abajo, terminara por subir su nivel de agua y por ende pudieran pasar barcos de más calado. Al ser un canal más estrecho, los españoles decidieron trasladar sus fortificaciones hacia el canal de Boca Chica porque era más seguro de defender. Luego, el evento que estaba contando ahora en 1740, Blas de Lezo hace que una patrulla salga cuando estaban cerca del ataque de los ingleses
Y ese canal que crea la canoa o la chalupa, como lo describen en la obra, termina por abrir todo el istmo de arena debido a temporales, debido a las lluvias, y termina por abrir toda la brecha de arena, volviendo a abrir hacia el canal de Boca Grande, lo cual suponía un problema tremendo, porque daba el trasto con todo el sistema defensivo que se había montado en Boca Chica. Ningún barco iba a ir hasta Boca Chica, cualquier barco podía ingresar por Boca Grande, y los fuertes de Boca Grande ya estaban en desuso y no eran los mejores militarmente. Entonces, después de varias situaciones, a Antonio de Arévalo se le ocurre una solución bastante práctica y económica, después de varios intentos que hicieron, como lo hizo el ingeniero MacEwan o Ignacio de Salas, cuando intentan construir alguna brecha que pudiera cerrar. Incluso se pensó en una cadena con varios barcos, la cual pudiera defender la entrada de Boca Grande, pero se daban cuenta de que esta cadena en un ataque grande podía ser quitada fácilmente por varios barcos, destruir los barcos y retirar la cadena. Entonces necesitaban algo que hubiera básicamente inamovible. Y a Antonio de Arévalo se le ocurre una escollera submarina de piedra, la cual había hecho posteriormente. Por más que ellos intentaran, de hecho a día de hoy esta escollera permanece ahí. Se ha ido debilitando con el tiempo y ya no tiene la corona de piedra, que es esta de aquí, que daba hasta la superficie del mar en algunos tramos. Pero la escollera sigue dando a 1 metro por debajo del mar, 1, 2, 3 metros por debajo del mar en algunas secciones, depende también de la profundidad del agua. Y en este plano de 1782 la escollera ya estaba construida. Recordemos que la escollera es de 1771 a 1778, pero se siguen trabajando planos porque la escollera comienza a sufrir los temporales y comienza a perderse tramos de ella, y Antonio de Arévalo tuvo que estar al frente de sus reparaciones. Esto es en 1783 y tiene como pie de página en la imagen: plano general y perfiles del malecón que de orden de su majestad construyó de pilotaje y cantos en bruto, Cartagena, de 31 de diciembre de 1782. El marco geográfico que se ubica esta investigación, antes de pasar a la bibliografía, es el marco de Cartagena, la Cartagena del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, Cartagena pasa por la época dorada de las fortificaciones. Por unas guerras que estaba sosteniendo con España y con Francia, Cartagena se ve obligada a reforzarse por ser el puerto donde los barcos venían, después de la larga travesía por ultramar, a reposar, a dejar sus mercancías para eventualmente seguir hacia los otros puertos de América. Entonces, Cartagena ya habría sufrido el ataque de Edward Vernon en 1741 y por ende necesitaba reforzarse, porque Cartagena ya no era una plaza que se venía a saquear, era una plaza que se venía a conquistar. La configuración y las estructuras fueron cambiando a medida del siglo XVIII, ya no se venía simplemente por saqueos y robar la ciudad, sino que se venía a conquistar. Los ingleses venían con la mentalidad de conquistar Cartagena en 1741 para trastocar toda la economía del Imperio Español. Saben que Cartagena era un puerto vital en esta ruta y por ende querían volverlo a su favor, así como hicieron con Jamaica anteriormente. Entonces, Cartagena para 1750 en adelante comienza a reforzarse en las estructuras de las fortificaciones gracias a don Antonio de Arévalo, que es considerado por muchos el mejor ingeniero que tuvo Cartagena, porque en parte fue ayudado bastante por el dinero que estaba recibiendo Cartagena. Hay otra cosa, y es que cuando a Cartagena se le invertía, mucha gente del común tiene la mentalidad de que, bueno, sí, el Imperio Español le invertía y mandaban dinero de allá. Eso es falso. España jamás mandó dinero para Cartagena. Ellos simplemente cogían el oro y la plata que venía de los virreinatos y lo reinvertían en la ciudad. Pero jamás se trajo oro o plata de para acá. Siempre nos saquearon, nunca se trajo en realidad riquezas hacia acá. América. Entonces, para finalizar me gustaría decir, he trabajado en fuentes primarias, primero de archivos como son el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Sevilla, el de Simancas. Y bueno, esta es la referencia de los planos que tengo, que son de fondos documentales del Archivo General de Indias.
De fuentes secundarias he trabajado bastantes autores, como lo son, aquí tengo que hacer una salvedad, y es que he trabajado autores tanto como clásicos, que narran ese tipo de historia descriptiva, narrativa, cronológica, van contando los hechos, como lo son Eduardo Lemaitre, el cual trabajé Historia General de Cartagena de Indias, el tomo 2, que está centrado en el siglo XVIII. También autores como lo son Roberto Arrazola Juliado, que ha sido una especie de compilador y un personaje que se ha dedicado a transcribir textos de paleografía en sus obras como tomos para la historia de Cartagena, tiene varios tomos, y en esas obras están textos de paleografía transcritos y los ha dejado ahí para que investigadores que no puedan leer paleografía, que deberían saber leer paleografía si quieren estudiar el siglo XVIII, pero que no lo saben, puedan hacer algunos adelantos de investigación. También he trabajado autores como por ejemplo Rodolfo Segovia, que es una eminencia en el tema de fortificaciones aquí en Colombia, y también he trabajado muchos autores extranjeros como lo son Juan Manuel Zapatero, Juan Marchena, del cual he leído artículos, está de Julián de Zulueta. Julián de Zulueta es un caso particular, él no es un historiador, es un doctor, es un médico, que le es conocido como el señor de los mosquitos en España. Fue alguien que ha combatido fuertemente la malaria, el dengue, todas las enfermedades transmitidas por estos animales, pero desde su condición de médico le hizo un gran aporte a la historia, que es un libro, una cartilla llamada Actores de salud y militares en la derrota de Verno en Cartagena, y es algo desde la variable de salud que nos aporta bastante, por lo menos al tema militar, y es debido a que en Cartagena, aparte de las grandes fortificaciones, las grandes murallas, todo lo que defendía también estaba defendida por la misma naturaleza. La misma naturaleza le daba respaldo a Cartagena por medio de las enfermedades tropicales a las cuales los extranjeros nunca lograban adaptarse, y en menos de 20 días podría desmar toda una tropa, como pasó en el ataque de Vernon que él menciona, donde Cartagena al final del día, como estaban respaldados por las lluvias que comenzaban, la malaria, la disentería, el vómito negro, que era una enfermedad bastante común, que era un vómito mezclado con sangre, debido a un virus que transmitían los mosquitos, fue diezmando las tropas inglesas. En Cartagena siempre estaba defendida, en realidad era en gran parte por la naturaleza, y Julián de Zulueta en su aporte, en su variable de salud, nos muestra cómo esto era una realidad, no solo era el factor militar. Me gustaría finalizar diciendo, recalcando de nuevo en que creo necesario, a mi parecer es necesario hacer una historia social, no solo de las fortificaciones, sino de en gran parte de muchos sectores de Cartagena, que los turistas solo vienen y ven, por ejemplo, las catedrales, las iglesias, de los cuales los guías turísticos tristemente narran historias, fantasías, cuentan de que el diablo le dio un coletazo a la catedral y por eso está torcida, y cuentan infinidades de historias donde en realidad la historia real y los acontecimientos que pasaron son muy interesantes. Muchas veces la realidad supera la ficción, y en el caso de Cartagena, los ataques que sufrieron, las fortificaciones, toda la historia que hay detrás de esto, y no solo la piedra, hay que dejar ese culto a la piedra, hay que dejar de ver solo la fortificación, hay que ver quién la construyó, quién lo hizo, qué personas estuvieron detrás de eso, tenían familia, qué hacían, trabajaban un rato en una jornada en la fortificación, después se iban a beber, después se iban a jugar, tenían una vida, eran personas al igual que nosotros, no eran simplemente que estaban todo el día en la piedra y se acostaban a dormir, alimentaban, no, eran personas con vida, a excepción de los esclavos y los presos que estaban forzados simplemente a trabajar. Entonces quiero despedirme con esa reflexión de que se debe trabajar un poco más allá de lo que se ha visto, entrar en esa historia social y en esa historia económica. Cartagena, la historia económica es supremamente importante debido a que nosotros fuimos un puerto, aún somos un puerto, pero en ese tiempo teníamos más esplendor y no estábamos opacada por nuestra vecina Barranquilla, y por ende Cartagena debe ahondar en la historia económica, debe ahondar en la historia social, y debe ver qué factores, qué hemos perdido, qué ha transcurrido en este tiempo hasta la actualidad que nos ha hecho caer en la decadencia que estamos hoy en día. Gracias. Ahora viene la sesión de preguntas.
Sí, como esta es una actividad totalmente académica y un poquito la idea es que los estudiantes puedan ir presentando sus trabajos y le podamos ir aportando esos trabajos. Entonces, bueno, queda abierto el micrófono para los comentarios que querramos hacerle a Diego. Antes de hacerte la pregunta, quiero hacerte como una sugerencia acerca del avance de tu investigación. Es muy interesante, la verdad, el tema, pero siento de que mencionaste de que ibas a hablar acerca de las personas por las cuales se construyeron ese tipo de fortificaciones. Pero me hubiese gustado que trajeras como que un caso de algunas personas que sí estaban allí presentes, como lo hablamos en anteriores clases de paleografía, como lo eran las personas, los prisioneros, algunos casos de eso, para así como que llevar avance de tu investigación. Me hubiese gustado bastante. Bueno, en cuanto a la bibliografía, me hubiese gustado más de que la abordaras, de que mostraras así como estos autores que también trabajaron este tipo de fortificaciones dieron su perspectiva acerca de ella, y así también sustentar tu nueva perspectiva, que es muy interesante. Bueno, tú nos presentas a nosotros como, o sea, una nueva investigación sobre la forma como se elaboraba o se hicieron las fortificaciones, ¿no? O sea, y nos presentas también que hay unas dinámicas culturales, pero en esas dinámicas, o sea, no nos presentas unas dinámicas culturales como tal, ¿no? Nos muestras es como la metodología que vas a utilizar para la investigación, pero a mí me interesa saber si tienes claro alguna dinámica entre alguna, no sé, alguna relación entre, o sea, no sé, tú nos presentas que vas a hablar sobre eso, sobre las dinámicas sociales que existen en el momento en que están elaborando las murallas, pero no escuché ninguna dinámica social. Sí, yo creo que es bien importante, y lo dijimos en la sesión pasada cuando Vanessa presentó, que lo que están presentando es el proyecto, lo que están presentando son los avances que están haciendo, en el sentido en que están caminando, la pregunta que están formulando, las fuentes, cómo están manejando las fuentes, qué han encontrado en las fuentes. Entonces no son investigaciones acabadas, yo creo que eso sí tenemos que tenerlo siempre presente, y todos los que van a presentar son la idea de la investigación, el proyecto que están avanzando y cómo están manejando las fuentes. De todas maneras, yo pienso que con todo lo que has trabajado puedes contestar, estás en capacidad de contestar muchas de las preguntas, porque él ha ido, como todos, han ido avanzando bastante sobre las fuentes. Entonces, bueno. Fíjate que estoy trabajando un proyecto en torno al Plan 4C que crearon, de aquí en el distrito de Cartagena, y nos muestra un legado, y estoy investigando sobre cómo se crea esa construcción de las murallas y justamente la escolera, y me aparece el accidente que mencionaste en Boca Grande, que es el de la arena, que como tal es un accidente que no de un todo es provocado por la naturaleza, sino también por la incidencia del ser humano. Y me gustaría mucho, no sé si lo vas a tratar en tu trabajo, es que cómo esa construcción luego que permite ya después servir como escudo a la ciudad de Cartagena, ya luego después el ser humano, a partir de esa dinámica que creó en esa construcción, empieza a restarle a la naturaleza. Ahí va enfocado mi trabajo. Entonces sería chévere que tú lo trates en cómo desde también los orígenes, no sé, te doy una sugerencia, desde la historia, cómo el ser humano ha buscado acoplar la naturaleza a él y no él acoplarse a la naturaleza, específicamente en qué patrimonio ecológico de la ciudad de Cartagena es. La madera he encontrado los clavos, se llaman clavos de hierro, normalmente se solían oxidar bastante rápido, y lo más que me ha llamado la atención de la construcción de los materiales era el cemento de la época. El cemento de la época era la cal. En España se tiene una frase, aún la usan de hecho cotidianamente, que es a cal y canto. Y esa frase viene desde la época de las construcciones de las fortificaciones, y es que la cal es una piedra viva que normalmente suele tener una temperatura bastante alta, es extraída del interior de la tierra, y esta piedra
puede servir de diferentes propiedades, pero normalmente lo que hacen es enfriarla en unas albercas, en Boca Chica, aunque hay unas albercas, unas piscinas, como las llamaban ellos, en donde dejaban la piedra enfriando varios días, luego la sacaban, la pulverizaban y al mezclarla con agua, esto da una argamasa que terminaba siendo el cemento de la época. Eso es lo que a mí más interesante de los materiales me ha parecido, es el cemento de la época. De hecho, trataré incluso de ver si se puede hacer en la modernidad, hacer una argamasa o un cemento con cal. Aún hay cal en la cantera de Boca Chica. Y bueno, lo que dice Elías me parece muy interesante porque es cierto, el hombre siempre ha buscado que la naturaleza se acomode a su forma o a su imagen y no el acomodarse a la naturaleza como suelen hacer las tribus ancestrales, por ejemplo los indígenas. Y por eso ellos pueden durar 10.000 años en un asentamiento y nunca ocurre ningún incidente natural porque ellos respetan la naturaleza. Ejemplo, en la Sierra Nevada, ellos nunca habían sufrido ningún tipo de percance tropical porque ellos siempre decían, bueno, por aquí puede haber una inundación, no construyamos casas en la montaña, y siempre trataban de respetar la naturaleza. Y es algo que poco hemos hecho, digamos, como lo llaman ellos, los hermanos menores o el hombre blanco, que en realidad es una manera de ellos decir en la sociedad urbana, la sociedad general, y no hemos respetado la naturaleza. ¿Había alguna otra pregunta o algo que se me ha olvidado? Vas a tratar las horas, ¿cierto? Exactamente, ¿cómo piensas trabajar, a hacer ese análisis de información de las horas de trabajo, etcétera, y cómo la vas a procesar? Yo creo que ese es un aporte bien importante para todos. Bueno, con las horas trabajadas, los jornales, lo pienso hacer por medio de tablas. De hecho, en el siglo XVIII el mismo Antonio de Arévalo ya tiene las tablas hechas. Están hechas las tablas, yo la primera vez que la vi pensé que de pronto era un documento de 1960, 70, del mismo siglo XVIII, donde Antonio de Arévalo con escuadra y con lápiz, él mismo realiza sus tablas para organizar y tener unos buenos balances para entregarle cuentas al rey. Entonces, no las puse aquí porque hacen parte de la investigación, no las he anexado, pero en las tablas aparece, por ejemplo, el nombre de la persona, qué condición tiene, qué oficio tiene, cuántos jornales trabaja y cuánto ganaba. Entonces, en las primeras tablas aparece el nombre, condición, hombre libre, oficio, los primeros que estaban a la cabeza eran los herreros, y los herreros solían ganar 14 reales por jornal, mientras que las personas que se dedicaban a la cantera, a picar, ganaban 3 reales, 4 reales, ganaban mucho menos por jornal. Entonces hay que tener en cuenta de que esas tablas desde el siglo XVIII están organizadas. Yo simplemente en realidad lo que tengo que hacer es traspasarlas porque el mismo Antonio de Arévalo, que era un hombre muy organizado, las dejó listas prácticamente para hacerle los balances al rey. Entonces lo que yo tendría que hacer es simplemente pasarlas a Excel y hacer los gráficos y demás, pero las tablas como tal ya están hechas. Yo no, digamos, en las fuentes que he abordado bastantes fuentes primarias, normalmente todo el tema de los jornales, todo el tema de los trabajadores ya aparece organizado en tablas. No me ha tocado leer de un texto leo el informe general de las obras. Por ejemplo, la escollera de la Marina está presentando en el tramo 3 una abertura de bidón temporal, pero lo que respecta al tema de jornales, de trabajadores, ya están organizados en las fuentes. Su hora de trabajo está más valorizada que otra. Interesante también mirar. Y esos oficios, hasta donde sea posible, ¿dónde los aprenden? ¿Dónde se forman? ¿Y cuáles son esos oficios? Me imagino que habrá alfareros, habrá herreros. Es decir, y que tú también dentro del trabajo puedas hacer como una descripción de los oficios que tienen las personas que están ahí trabajando. Y de pronto las edades, no sé.
las edades también porque las edades también tienen es decir, no es lo mismo el rendimiento de una persona que tú te encuentres que tiene 70 años a un chico que tenga 20. Entonces, como la rentabilidad también, claro, que eso sí ya sí es hilar más fino, pero bueno, simplemente es para que tú, digamos, en todo tu planteamiento lo pienses. Si las fuentes las encuentras, maravilloso, pero si no, pues no. Es decir, habrá que mirar, bueno, y también aprender a leer que las ausencias el silencio de las fuentes también las tenemos que interpretar los historiadores. Los historiadores también tenemos, bueno, hay un silencio, ¿por qué ese silencio? Entonces también es preguntarnos, los silencios también hay que interpretarlos, claro que sí. Buenos días. Diego, cuando estabas dando dando a conocer tu metodología de investigación, dijiste que había que quitarle el culto a la piedra y pasar un poco a lo social, y nombraste un poco que entre ese listado de trabajadores que estaban en la construcción de la escollera y de la muralla había un listado de esclavos especiales que eran los esclavos del rey. Quisiera saber si esos esclavos tenían un trabajo en específico o se dedicaban a hacer lo mismo que hacían los demás esclavos. Muy pertinente lo que dice Diego de humanizar el patrimonio. No sabría si se veía como la palabra más correcta, pero bueno, sí, porque es que detrás de las murallas han habido seres humanos. Entonces, esa fuerza laboral, preguntarnos por ella, me parece que también es una razón de más que justifica tu trabajo. No simplemente la piedra no está ahí, no se puso sola. ¿Quiénes estuvieron allí al frente? Es lo que me parece que va preguntando, la pregunta que hace Raúl, que me parece también pertinente. Uh-huh. Yo quiero insistir, hacerte una sugerencia sobre el análisis de los datos. Es decir, está bien, encontramos las tablas, solamente la función del historiador no es transcribirla, porque tú tienes que, primero, si quieres, para poder hacer un análisis social de lo que tú quieres hacer, yo lo que te sugiero es que definas unas variables que la profesora Gloria ya te las está induciendo, que tú tienes que definir unas variables y con base en las variables que tú como investigador tienes para poder demostrar la hipótesis social que estás planteando, tú a partir de esas variables analizas las tablas. De tal manera que luego que haces el análisis de los datos realmente, de esos datos que tiene Arévalo, las tablas al final de cuentas te van a quedar como un aporte más dentro de la investigación o la pasas al anexo. Lo importante es el análisis que tú haces sobre ello con base en las variables que tú tienes planteado en tu trabajo de investigación, el cual me parece bien interesante y además de eso muy bien fundamentado, lo has fundamentado muy bien, pero bueno, son sugerencias que te hacemos para que las tengas presentes y yo quiero insistir bastante en el análisis de los datos, eso es algo fundamental. Bueno, las sugerencias van justamente de la mano con lo que Raúl acaba de decir. Eso es un trabajo que yo me daré a realizar y es la interpretación de esas tablas que responden a la pregunta de Raúl. Las personas estaban asignadas a los oficios de acuerdo a su condición. Un hombre libre difícilmente era el que iba a trabajar en la cantera. En la cantera, sacando las piedras, cargándolas, trabajaban normalmente los prisioneros y los esclavos, pero entre más categoría tuviesen los esclavos, se les procuraba buscar algún oficio para que realizaran un trabajo menos forzado, porque recordemos que los esclavos son mercancía y eran mercancía en ese tiempo y por ende se les debía cuidar. Un esclavo real, los esclavos del rey, eran los más cuidados. Normalmente algún artesano en un taller les enseñaba algún oficio como la alfarería, la orfebrería, la herrería, ellos iban aprendiendo y siempre, como tenían su marca de esclavos, era una marca para toda la vida, los esclavos del rey, pero iban ascendiendo socialmente. Otras clases, por ejemplo, los hombres libres, los negros, los mulatos, fueron adquiriendo una movilidad social. No solo debemos ver el trabajo, sino cómo se representaban ellos ante la sociedad. Y en la segunda mitad del siglo XVIII fue supremamente esta movilidad social
porque esto llevó posteriormente a los procesos de independencia. Ver cómo las clases sociales iban ascendiendo, ya una persona que nacía con una condición, eventualmente con los hechos que realizara en su vida, podría ascender a otra posición, escalando posiciones sociales, muchas veces por medio de los oficios. Alguna persona que trabajara como peón, eventualmente aprendiera un oficio de herrería, se volvía un herrero y los herreros eran supremamente respetados. Y al final de su vida podría tener otra posición social. Y esto también jugó un cambio en las estructuras mentales de esa época, lo cual fueron dando paso a los procesos de independencia. Listo. No siendo más, termino la presentación. Muchas gracias.